Bienvenidos a Al día con la química, donde exploraremos los inicios del amor a la química de Oliver Sacks, cuando el mundo estaba dominado por el brillo y el peso de los metales, en su fascinación por el tungsteno, donde tenemos como pregunta central cómo se compara la estabilidad de estos metales con el carbono que estudiamos en la química orgánica. Sachs nos cuenta cómo sus primeros recuerdos de niñez son de metales, que ejercen un poder sobre él, los cuales eran elementos que sobresalen porque brillaban, relucían, eran fríos al tacto y eran pesados. Es sumamente interesante sobresacar el hecho de su obsesión con el oro y el cobre, y luego saltar hacia el diamante, porque Sachs se pregunta cómo el carbón, una sustancia negra y frágil, podía ser lo mismo que el diamante, una materia dura y hermosa en el anillo de su madre. Esta premisa es esencial, pues toca el elemento central del estudio de la química orgánica, el carbono. La química orgánica se define como la rama de la química que estudia las moléculas que contienen carbono, formando principalmente enlaces covalentes. El diamante y el grafito son diferentes estructuras del carbono, pero la química orgánica se enfoca en la capacidad del carbono para formar cadenas y anillos complejos, como los hidrocarburos. El capítulo 2 nos lleva al hogar de Sachs, su refugio personal, su lugar seguro, con una pregunta: ¿qué le ofrecían los números que no le ofrecía el mundo exterior? La casa familiar era enorme. Él la describe como un cristal gigante, pero durante el peligro de la guerra, en el exilio a Barfield, como la menciona en el capítulo 3, cuando el joven Sachs encontró un refugio en la ciencia. La búsqueda de estabilidad en la disposición atómica es central en la química orgánica. La forma en que los átomos están conectados determina las propiedades de un compuesto. Por ejemplo, los isómeros de constitución tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en el orden de conexión de los átomos. Esta diferencia genera propiedades físicas y químicas distintas, como se ve entre el butano y el isobutano, que tienen diferentes puntos de ebullición. Al ingresar a la casa del tío Dave, alias el tío Tungsteno, centra la fascinación del autor en un metal que promete la estabilidad casi mágica, casi como si nos fuera a hechizar. El tío Dave adoraba el tungsteno. Él afirmaba que el tungsteno era el metal con el punto de fusión más alto y que conservaba toda su fuerza en altas temperaturas. Lo que nos conduce a la siguiente pregunta: ¿podemos comparar esta fuerza del tungsteno con los enlaces del carbono? Sí, los hidrocarburos pueden ser saturados o insaturados, aunque los enlaces dobles y triples son más fuertes que los simples entre los mismos átomos. Incluso los compuestos orgánicos polares suelen tener puntos de ebullición más bajo que los metales o las sales orgánicas. Asimismo, compuestos con grupos funcionales polares, como los alcoholes, tienen puntos de ebullición altos comparado con los hidrocarburos de peso molecular similar, porque pueden formar puentes de hidrógeno. Pero esta fuerza es intermolecular, no la fuerza extrema de Tuxeno. El capítulo 5 nos dirige al propósito industrial del tungsteno, el cual es el filamento para las bombillas. Pero ¿cómo se relaciona esta búsqueda de la luz con el mundo de la química orgánica industrial? La búsqueda de una iluminación incandescente funcional llevó a la prueba de metales raros con puntos de fusión muy altos, como el osmio y el tantalio, donde al final el tungsteno resultó ser el metal ideal, más fuerte y más barato, reemplazando a los filamentos de carbono. Mientras el tuxeno domina la luz incandescente, la química orgánica nos proporciona muchos de los materiales utilizados en la industria moderna, incluyendo a los que nos aíslan del calor y nos dan color. Tras el caos de la guerra, nuestro joven protagonista buscó refugio en el orden inalterable, el Museo de Historia Natural. Su fascinación se centró en minerales como la estibina y la galena. Esta búsqueda de orden cristalino tiene su analogía en lo orgánico, aunque de forma diferente. La química orgánica estudia la estructura que forman el carbono. Pueden ser lineales, ramificadas o cíclicas. Esta estructura es la base de los polímeros, donde miles de moléculas pequeñas llamadas monómeros se unen rápidamente para formar macromoléculas gigantes. La curiosidad lleva a nuestro joven protagonista a montar su propio laboratorio y experimentar con las diferentes reacciones violentas y olores y disolventes que podría encontrar. En su laboratorio casero, Sachs utiliza acetona para extraer aceites esenciales y jugar con compuestos que producían explosiones, como el perclorato de potasio y azúcar. También obtuvo una obsesión con los malos olores, como la tremilamina,
que olía a pescado podrido. En el capítulo 9 nos alejan un momento del laboratorio y nos sitúan en un lugar más personal, un lugar más familiar, el de la medicina ejercida por su padre. Pero, ¿cómo se contrasta este mundo con el orden rígido de que lo apasiona a nuestro protagonista? ¿Cómo se relaciona todo esto con la química? Sax no se sentía muy cercano a su padre, especialmente cuando nadaban juntos en el agua. Su padre era grande y torpe en tierra, pero en el agua se transformaba y era como una elegante marsopa. En el consultorio de sus padres, el joven Zack encontró una mezcla de química y medicina. Encontró reactivos como la solución de Fehling de color azul que se utiliza para analizar orina y se vuelve amarilla cuando detecta azúcar. Asimismo, podemos relacionarlo con una prueba de la aplicación de química para el análisis de la composición orgánica del cuerpo, lo cual nos hace pensar en cómo la química orgánica y las enfermedades se estudian a través de la ayuda de las leyes de la química. En el siguiente capítulo nos introduce la comprensión de la teoría química, la diferencia entre una simple mezcla y un compuesto. La estabilidad de estos compuestos es mandada por la energía de disociación de enlaces, que es la energía necesaria para romper un enlace químico específico. Donde a mayor energía de disociación, más fuerte es el enlace y más estable es la molécula. En química orgánica, este concepto nos permite entender los isómeros de función. Por ejemplo, el etanol, que tiene la misma fórmula molecular, pero sus propiedades son diferentes. En el capítulo 11 conocemos a Humphrey, un químico con alma de poeta, que utiliza energía nueva, la electricidad, para transformar a la química. Sax se sentía muy cautivado por el gran entusiasmo de Humphrey, porque Humphrey, tras leer sobre Volta, construyó una gran pila eléctrica y sospechó que si la corriente era producida por cambios químicos, también podría usarse para producir cambios químicos. Esta violenta y explosiva reactividad del sodio y potasio es resultado de los enlaces iónicos y la liberación inmediata de energía. Esto contrasta con los compuestos orgánicos, que están dominados por enlaces covalentes, que son generalmente estables y tienen una mayor energía de disociación, aunque menor polaridad que los enlaces iónicos fuertes. El capítulo 12, Imágenes, revela una nueva pasión de Sachs, la fotografía, vista como un proceso que combina la química, la óptica y nuestra percepción de cómo vemos las cosas. La fotografía era una manera de captar momentos reales, limpios cortes transversales del tiempo, fijados para siempre en plata. Pero lo mismo, Sachs se sentía atraído por los productos químicos utilizados como el pirogalol. En el capítulo 13 nos saltamos a la base teórica de John Dalton y la teoría atómica. Aunque Dalton fue alguien avanzado, la química orgánica nos demuestra que la masa y la fórmula no lo son todo. Los isómeros de función tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes grupos funcionales. Esta diferencia estructural hace que sus propiedades físicas y químicas sean radicalmente distintas. En los siguientes dos capítulos, nuestro protagonista concibió la existencia de fuerzas invisibles que dominaban a nuestro mundo. Asimismo, en el capítulo 15 nos devuelven a la vida familiar de Sachs. Notaba la presencia constante de la medicina, como la solución Fehling en la consulta de sus padres. Distintas. El reactivo de Fehling de color azul se volvió amarillo al detectar azúcar en la orina. Esta es una prueba esencial en química orgánica para identificar aldehídos, oxidando el aldehído para formar un ácido carboxílico. En 1945, nuestro protagonista tiene una revelación al ver la increíble tabla periódica en el Museo de la Ciencia, en el cual él pensó en lo que no era solo un diagrama, sino que era la clave del universo. Él al ver la tabla lo hizo sentir como si hubiera alzado una gran bandera. Era como un jardín en canto de Mendeleev. Sachs pasaba horas contemplando los cubículos con los metales alcalinos flotando protegidos por nafta y los gases inertes a la derecha. Para Sachs, la tabla era un reino geográfico. Esta búsqueda de un orden en la química orgánica, el orden se encuentra en los grupos funcionales, donde un grupo funcional es un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Sachs aprendió que al arrojar sal a la llama de gas, esta adquiría un color amarillo brillante. El sodio seguía allí y la prueba de la llama lo demostraba. Luego, con un espectroscopio de bolsillo, podía ver cada elemento emitía un espectro de líneas único, su propia firma. En química orgánica también necesitamos técnicas de identificación basadas en la energía. El principio del espectroscopio se aplica en la espectroscopía infrarroja. Esta técnica identifica los grupos funcionales. Aunque la medicina y la anatomía le producían horror a Sachs, alimentaban su hipocondría. Aunque la química se veía filtrada en su hogar, su madre usaba la solución de Fehling en consultas, y aunque Sachs estaba fascinado por el orden atómico, sentía un gran amor a su mascota pulpo, hasta que murió y lo tuvo que diseccionar.
El capítulo 20 nos lleva al laboratorio del tío Ab para descubrir los rayos penetrantes y la energía oculta en el átomo. ¡Qué interesante! Sachs quedó fascinado por la existencia de fuerzas invisibles y poderosas, los rayos catódicos y los rayos X, que podían tomar radiografías de huesos. El tío Abe también mostró la radioactividad espontánea del uranio, y Pancheblandar, que sin fuente externa oscurecía placas fotográficas. La radioactividad nos dice que la energía de los procesos nucleares es diferente y mucho mejor que la de los procesos químicos. En química orgánica se trabaja con la ruptura de enlaces covalentes, que requiere mucha energía, pero la energía atómica del radio es incomparable. Mientras que la química orgánica se enfoca en reacciones de adicción o sustitución, la radioactividad implica una transmutación. En pocas palabras, el cambio de un elemento a otro, algo que no encontraríamos al alcance de la química. En este capítulo llegamos a un punto importante de la química inorgánica, con la historia de la radioactividad. Sachs se encuentra fascinante por Marie Curie y el poder revelador del radio. Para Sachs, la biografía de Marie Curie le causó una enorme impresión. Su trabajo para aislar el radio y el polonio a partir de toneladas de mineral fue algo heroico. El radio, en particular, era un elemento que desafiaba todo pronóstico de la física. Emite energía y elevaba su propia temperatura. En química orgánica se trabaja con energía de disociación de enlaces para romper o formar enlaces covalentes entre átomos. Mientras tanto, la radioactividad, en cambio, implica la transmutación de un elemento a otro, por lo que es un proceso nuclear que libera mucha más energía. Y el poder revelador del radio. Sachs amplia sus conocimientos, incursionando en la biología marina y a la vez el mundo del átomo. Revela el poder nuclear. ¡Wow! ¡Qué miedo! Tras la guerra y un viaje a Suiza, Sachs centró su interés en los organismos marinos. Él se volvió obsesivo en coleccionar pulpos y calamares, lo que culminó en el accidente de calamares podridos que apestaban su casa, lo cual intentó disimilar con una esencia de coco. Sin embargo, el olor a pescado podrido se debía a la trimetilamina, una amina. El hecho de que se pudriera indica la descomposición de la materia orgánica, liberando moléculas volátiles y apestosas. Las aminas son bases y pueden identificar por su olor fuerte y desagradable. Nos menciona que la física trae el orden y que la química necesitaba a Moseley y a Bohr para que descifraran el código del átomo, explicando el por qué funciona la tabla periódica. Harry Moseley resolvió anomalías de la tabla al demostrar que la propiedad fundamental era el número atómico y no la masa atómica. Esto para Sachs le dio la sensación de que había alzado la esquina de un gran velo. Por lo tanto, esta estructura cuántica nos da la base de la química orgánica, la valencia de un elemento que determina cómo forma enlaces. Se debe a los electrones en la órbita exterior. El carbono, al tener 4 electrones de valencia, es pilar de la química orgánica, que estudia las moléculas formadas por enlaces covalentes. Bohr demostró por qué los elementos de transición exhiben tantos colores y se debía a la capa interior incompleta de electrones. Finalmente, la pasión de nuestro protagonista por la química, esa emoción que empezó a sentir, comenzó a desvanecerse al entrar a una etapa más grande, a la adolescencia, y al enfrentarse a la abstracción de la nueva física. El cambio de dirección fue un viaje a Francia, donde habló sin parar sobre el talio. Sus padres, aburridos y molestos por su excepción, le pidieron que se callara. Sachs hablaba sobre su peso, su sensibilidad a la luz y su letalidad. La letalidad del talio es un recordatorio de cómo la estructura atómica y las propiedades tienen consecuencias biológicas. Sachs sintió que la química, el ver colores, oler aminas, había muerto la nueva mecánica cuántica, con sus funciones de onda y probabilidades. Le parecía más prometedora la visión de los átomos esféricos de Dalton, lo que marcó fin de su romance con la química. Y bueno, queridos oyentes, así concluimos con la intensa inmersión del joven Sachs en el gran mundo de los elementos, el orden perfecto de la tabla y la estabilidad del átomo. Le dieron un refugio, pero al final el avance científico y la propia adolescencia lo impulsaron hacia nuevos horizontes, hacia nuevos retos que afrontar. Muchas gracias por su atención, espero verlos en un nuevo capítulo con Al Día con la Química. ¡Nos vemos!